¿Qué tal? Bienvenidos a las escuelas preparatorias Forjadores de la Patria, pertenecientes a la Universidad del Pueblo Trabajador en Nezahualcóyotl, organización social que por 30 años ha luchado por defender la educación pública, gratuita y laica. Organización que el maestro Pedro fundó y que luchó durante años, soportando huelgas de hambre, marchando, plantones, y que se han consolidado ahora en grandes proyectos y que siguen creciendo. Bienvenidos a este documental por este 30 aniversario de las preparatorias y de la organización, para visitar todas y cada una de las preparatorias. Adelante. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común, Silvio Rodríguez. Definitivamente todo esto ha sido trabajo de un gran líder y obviamente de todas las personas que lo han seguido durante el inicio del proyecto Forjadores de la Patria. Él era, alguien me dijo alguna vez, era ingobernable. Se los digo una palabra, era un cabrón. Así. Si alguien le decía no, él decía, si no, no se puede, claro que se puede. Y era llevarlo a cabo, era así. Tenía esa capacidad de liderar lo que pensaba, ¿no? Y enfocarlo hacia los demás, ¿no? El maestro Pedro fue siempre estricto, fue fuerte y siempre demandó, no solo de mí, de todos los compañeros, trabajo y resultados. Su fortaleza y su humanidad. En esta parte creo que no soy el único. Todos los maestros, si tenían alguna dificultad, incluso personal, podían acercarse al maestro Pedro y solicitar sus consejos, su apoyo, su ayuda. Y el maestro Pedro ayudaba, siempre trabajando para los maestros, siempre trabajando para los alumnos. Entonces el maestro Pedro tenía esa mentalidad, ¿no? Esto es justo, esto es bueno para la comunidad y hay que luchar por eso, ¿no? Y si eso cuesta desvelos, pasar hambres, ponerse en riesgo la libertad o la vida, no importa, vale la pena. ¿Cómo era? Pues era un gigante. Sabemos que con nada hizo todo. El municipio de Jiquipilco, en el Estado de México, vio nacer a Pedro Hernández Escobar un 31 de enero de 1957. Salió de esta localidad y cursa sus estudios de primaria en el entonces Distrito Federal y su educación secundaria en la Escuela Calmecac, ya en el municipio de Nezahualcóyotl. Una de las cosas que nos gustaba mucho hacer era ir a jugar al río o trepar árboles, entonces eso era algo así como que nos decían que no, pero corríamos a hacerlo, ¿no? Que cuando existía el Cine Lago, me llevaba mucho a las matinés. Daban las matinés los domingos y me llevaba él a las matinés. Ahí a ver las películas de El Santo, de Chabelo y Contra los Monstruos, todo ese rollo en ese tiempo, ¿no? Ya cuando se ocupó más en lo que fue la escuela, en la prepa, en la boca y todo ese asunto. Yo estuve en la prepa, estaba en la vocacional, pues ya se fue alejando un poco más a sus quehaceres, ¿no? El maestro Pedro cursa la educación media superior en la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional. Este periodo es de suma importancia para el maestro Pedro, pues el movimiento y represión estudiantil de 1968 es un parteaguas para su posterior visión e ideología con respecto a las luchas sociales y estudiantiles, para después ingresar a la Normal Superior de Maestros, donde obtiene el grado de maestro en matemáticas en el año de 1983.
En 1992, siendo maestro de la Escuela Secundaria Estatal 307, Alfonso García Robles, convoca a los docentes de la institución para solicitar la baja del servicio del entonces director Jesús Irreta Pérez, situación que logra y ayuda con la mejora del servicio educativo del plantel y las condiciones de trabajo de sus compañeros maestros. Este y otros actos a favor de la educación pública en el municipio de Neza hacen que el maestro Pedro se interese por la cobertura de los servicios de educación media superior en el municipio. Aquí es donde se da cuenta de las limitaciones que tenían los estudiantes egresados de secundaria para acceder a una preparatoria de calidad y cerca de su domicilio. Neza era una ciudad comenzando, tenía sus calles disparejas, llenas de baches, a terracería propia, no había banqueta, los servicios estaban muy limitados. A los mediados de los 80s o principios de los 90 ya estaba llena, ya no había espacio, ¿no? Neza fue la población de gente muy trabajadora, de gente que llegaba, se establecía, buscaba la forma de hacer y de hacerlo, ¿no? Forjadores de la Patria surge por la cuestión de la falta de niveles básicos de medios superiores. No había una estructura de escolaridad que ofreciera las básicas, ¿no? Estamos hablando de una kinder, primaria y secundaria, ya no había seguimiento, ¿no? Tenías que irte, trasladarte a otro lugar, al distrito y buscar. Entonces, ahí es donde surge la idea de que tiene que dar un empujón más para seguir esa calidad de educación. Y desde aquel tiempo se entreveía un problema muy grave que tenía Neza, que no había escuelas preparatorias para los hijos de Nezahualcóyotl, ¿no? Que todos tenían que ir, lo único que había en aquel tiempo era el CCH Oriente, el CECITEM ya estaba en aquel tiempo. En ese momento nada más había estos dos, la vocacional 7. Entonces la mayoría de la gente que terminaba secundaria hasta ahí ya no podía seguir estudiando, ¿no? La mayoría eran rechazados. Algunos iban a estudiar hasta la prepa popular de Tacuba, hasta Tacuba, hacían 2 horas hasta allá, y los que lograban Tlatelolco iban hasta por allá, pero eran contados, ¿no? Entonces el nivel educativo y académico en Neza era muy bajo. Eran tiempos donde la corrupción imperaba a todos los niveles, ¿no? Y de gobierno, e incluso en Nezahualcóyotl, pues se daba mucho los abusos de directivos, de malos maestros ahí con alumnos, alumnas, etcétera, ¿no? Que así como había gente que eran excelentes maestros, había algunos que eran abusivos, ¿no? Entonces, en contra de todo eso, comenzamos a luchar. Forjadores de la Patria es un sueño hecho realidad de Pedro Hernández Escobar, un soñador. Estábamos un día en su casa de abandonado, la casa de su madre. Me dijo, voy a hacer una universidad. Y la verdad, me pareció un sueño, que estaba hablando de un sueño en voz alta. Me dice, vamos a luchar para que los jóvenes que hoy no tienen oportunidad, que se quedan sin escuela, tengan esa oportunidad. Ese negocio donde se les cobra y no se les da la oportunidad de estudiar, vamos a luchar contra eso. Y me pareció bien, pero Pedro no tenía en ese momento, no tenía trabajo, no tenía dinero. Estaba solo. Así que dije, bueno, es una bonita idea, pero muy difícil, ¿no? Sinceramente, lo vi como un soñador de un Quijote. De un proyecto de tesis, Pedro, en esa necesidad que vio de los alumnos, de la necesidad de hacer una escuela, él hace un proyecto de tesis y a partir de ahí le surge a él la idea, en realidad, de hacer una escuela, porque
Yo en ese entonces estaba trabajando en telesecundarias y me dijo, ¿qué te parece si hacemos una escuela? Y me le quedé mirando, digo, ¿es en serio? ¿Sí? ¿Qué te parece si hacemos una escuela? No, como tú digas. La idea original del maestro Pedro era hacer un centro pedagógico que fuera desde preescolar hasta universidad. También tenía la idea de que hubiera un comedor y hasta dormitorios también. Que fue su ideal realmente. Y básico, quería también crear una universidad. Sí. Muchos alumnos, muchos jóvenes, se quedan sin una opción para estudiar. Entonces, las organizaciones sociales toman la iniciativa de hacer escuelas y de obligar al gobierno del Estado a que atienda, a que dé a los jóvenes ese reconocimiento. Y es ahí donde el trabajo de ver a los maestros, de ver a los alumnos, con el principio más sencillo de crear una escuela, más básico. Alumnos que quieran estudiar y maestros que quieran enseñar. Y así se empezaron desde lo pequeño los grandes proyectos que ahora son. Así es como en 1994 lanza una convocatoria para docentes del municipio. Esta reunión se realiza en el Auditorio Alfredo del Mazo. Aquí se siembra la semilla de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. Fue la idea del maestro Pedro, él sacó una convocatoria en el periódico, nos presentamos muchos maestros, aproximadamente como 200 maestros, desde preescolar hasta universidad. Y bueno, venían del Estado de México, alrededor, ¿no? De la Ciudad de México también venían personas, no solo del Estado de México. Entonces fue por medio de una convocatoria, y ya nos explicó aquí el maestro pues, que el objetivo era un sueño lo que él tenía, que al final se hizo realidad, ¿no? Pues se prestaron muchos compañeros. Conforme iba pasando el tiempo, se iban saliendo. Y hasta cuando iniciamos clase, cuando inició ya con los primeros grupos, éramos como 20 maestros ya nada más. Y así fue, se iban saliendo algunos, porque en el primer año pues no teníamos ningún apoyo. Entonces, a trabajar en otra parte para que pudiéramos estar viniendo. Veníamos por poco tiempo, por horas. Entonces no teníamos ningún apoyo. Y sí fue difícil. Algunos compañeros, pues, lógico, ¿no? Si no tenían alguna otra fuente de ingresos, pues se iban retirando. Y así fue, ¿no? Se iban retirando, y se iban unos, llegaban otros, Y bueno, yo estoy aquí desde el 96, soy de los que me he mantenido. Fue difícil los inicios de Forjadores de la Patria y puedo contarle muchas historias. Teníamos a Gobernación todos los días en la puerta, o en lo que se supone que era la puerta, porque en ese entonces no teníamos nada, pero todos los días estaban ahí. En Ciudad de Nezahualcóyotl, que inició el proyecto, había mucho vandalismo. Los jóvenes eran reclutados por bandas y las escuelas de media superior pues, estaban vacías. Prácticamente, aparte de que en 1993 el gobierno dejó a un lado la educación media superior como educación básica. Esto ocasionó que pues, hubiera poco recurso, quien tuviera dinero para educación media superior y superior, pues quien tuviera dinero para educación podía ser educado. Los que no, pues era un gran mercado para la delincuencia. Porque existía la necesidad y el Estado no la atendía. Era negligente, indolente para atender a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos lo justifican así. Es un tema de recursos, es de dinero y no teníamos dinero. Y las organizaciones tomaron la iniciativa, el maestro, de tomar el predio, de hacer salones exprofesos, de tener a los alumnos trabajando y a los maestros, a veces con sol, a veces con calor y a veces con lluvia. O sea, el plan era muy ambicioso, así estuvimos trabajando. Pues el primer año iniciamos trabajando en el Centro Cultural Libertad, que está en el Bordo y la avenida Nezahualcóyotl. Y ahí estuvimos trabajando aproximadamente como un año. No había nada más que como 2 salones que era del Centro Cultural. Nosotros, incluyendo maestros y alumnos, se hicieron aulas, se hicieron como 7 aulas. Se contrató un albañil para hacer módulos sanitarios. Y bueno, los salones hicimos de todo, ¿no?
polines, se hizo el techo de hule, se puso una red para evitar cuando el aire que no se volara. Y así estuvimos trabajando un tiempo. Se hicieron bancas con ladrillos y una viga. Y esas eran nuestros lugares de trabajo. Pizarrones, pues los consiguió el maestro Pedro, no eran nuevos. Yo creo que los consiguió baratos, se los regalarían. Con eso empezamos a trabajar. Usábamos en ese entonces el GIS. Cuando llovía, cuando el tiempo hacía mucho frío, llovía, nos íbamos enfrente, había un deportivo, nos prestaban el auditorio y ahí en las gradas, ahí los alumnos se sentaban, nosotros con cartulinas íbamos escribiendo todo, íbamos pasando las hojas ahí. Y ahí, así dábamos clases, sí fue un poco difícil al principio, no contábamos con nada, no teníamos ni una computadora, con muchas ganas, eso sí, muchas ganas de trabajar, y así fue como iniciamos en la escuela, en el Centro Cultural Libertad. Solamente con hechos demostró el maestro Pedro lograr y hacer las cosas, lo que el gobierno no hacía. Cuando la escuela no existía para nadie más que para nosotros, no teníamos clave ni nada. Entonces, hicimos la lucha y siempre fue en Toluca, ¿no? En Toluca, donde íbamos a hacer presión, ¿no? No nos recibían, no nos daban largas, llegamos a quedarnos muchas veces ahí en Toluca. Entonces, ahí en el Zócalo, ahí nos plantábamos, hacíamos nuestro campamento y a veces sí teníamos hasta miedo, ¿no? Porque los granaderos nos rodeaban, estaban haciendo los rondines y sí, como que se imponía, ¿no? En esa ocasión, igual y podíamos haber perdido, pero nos íbamos a ir satisfechos de haber sido consecuentes hasta el último momento, con nervios y todo, ¿verdad? Decir, pues sí, nos daba miedo que nos fueran a golpear, ¿no? Pero dijimos, pero pues nos lo aguantamos y salimos adelante. Si nos pegan, pues que nos peguen, lo que sea, hay que salir adelante porque esto es necesario, ¿no? Es una cuestión de justicia elemental. ¿Cómo podríamos hacer para que esto creciera y nuestras preparatorias tuvieran un enlace con el gobierno? Porque a veces era muy desatendida esta parte de Oriente. Entonces dije, pues vamos a hacer algo, ¿no? El maestro Pedro mencionó una huelga de hambre. Y esa anécdota pues bien la recuerdo, ¿no? Porque pues me dice que pues las personas más aptas para hacer este tipo de huelgas pues, son personas como yo, ¿no? Que ya había ayunado y ya tenía ese tipo de experiencia. Hicimos una huelga de hambre para que pues con justificación, claro, porque pues el gobierno decía que no había justificación, que era un chantaje, pero nosotros teníamos la justificación de miles y miles de estudiantes que estaban en esa necesidad, ¿no? Necesidad de espacios, ¿no? Lo recordamos siempre al frente. Era de quien le gustaba dirigir la lucha con nosotros, caminando lado a lado, codo a codo, desgarrando la garganta con cada una de sus consignas, tomando el micrófono y tomando las mesas de trabajo y negociación con el gobierno. Decidimos hacer la huelga de hambre, el maestro Pedro muy decidido a lo que íbamos ya de plano a todo. Me dice, maestro, vais a despedir de la familia. Me le quedé viendo y, maestro, despedirse de la familia, ¿de qué forma, maestro? Lo que pasa es que pues vamos a despedirnos, maestro, porque pues no sabemos cuándo vamos a salir de esto, ¿no? Una huelga de hambre es dar la vida o a otra persona que se responsabilice de nuestras vidas, ¿no? Con justificación social, claro. Entonces, porque vamos a sacrificar nuestra salud, nuestras vidas. Vamos a dar todo por ello, por algo que valga la pena, ¿no? Que en este caso son, pues, como había comentado, oficializar estas preparatorias. Entonces decidimos tomar por asalto de manera de una huelga de hambre el palacio o la explanada de Toluca, ¿no? Ahí nos plantamos nosotros, que el maestro Pedro siempre nos decía, firmes y dignos. De hecho, por ahí hay un periódico que es el Diario Amanecer de Toluca, y aquí hay una fotografía, no sé si se alcanza a ver, está la fotografía, ahí está el maestro Pedro, servidor, y pues yo ahí no se alcanza a notar, pero me llevé mi violonchelo para no caer en la locura. Cuando veo a miles de gentes reunidas, veo el nivel de organización, el trabajo de los compañeros,
la presencia de gente importante al evento, el esfuerzo que hacen los dirigentes, me da gusto y estoy seguro que Pedro se hubiese sentido orgulloso de ver que su obra no se perdió, al contrario, está floreciendo. Ahora sí que el compañero Pedro Hernández Escobar sigue siendo un ideal a seguir. Cada vez somos más, ¿sí?, los que confiamos en esos ideales que nos dejó el maestro Pedro. La partida de nuestro líder y fundador, el maestro Pedro, fue un hecho que nos dolió muchísimo a todos. El que de manera sorpresiva para todos se haya ido, dejó a la organización con la responsabilidad de seguir con este legado. Y fue con mis compañeros directivos y su acompañamiento de que alguien tenía que conducir la organización. Y por ello, con mis compañeros directivos, es que tomo esta responsabilidad. Muy enorme. Pero sin embargo, estamos haciendo todo en la medida de lo que podemos hacer y más. Porque vamos a poner todo nuestro empeño, y nuestro esfuerzo y ganas por hacer las cosas bien. Nunca podremos llenar los zapatos del maestro Pedro, así lo concebimos y lo respetamos. Era un gigante, pero haremos las cosas bien. Y creo que estaría orgulloso del trabajo de todos y cada uno de nuestros compañeros directores y nuestros compañeros maestros, porque seguimos su legado y seguimos sus enseñanzas y seguimos haciendo crecer cada una de las escuelas y los proyectos. Quiero presumir, por ejemplo, que tenemos esta gran fotografía del 2025. Esta fotografía se tomó en la fecha que el maestro fue el aniversario luctuoso de su partida. Y la tomamos, y con la asistencia que se puede ver, donde no cabíamos en esa explanada que anteriormente apenas si llenábamos. Ahora somos muchos más y seguimos orgullosamente haciendo crecer los proyectos. Estoy seguro y muy contento porque en la pasada egresión a nuestros 1,678 alumnos que egresaron, tuvimos una asistencia en el recinto ferial de Chimalhuacán de más de 7,000 personas. Cómo le hubiera encantado estar ahí al maestro Pedro. Es por él que seguimos creciendo. Seguimos creciendo, también cubriendo necesidades en otras regiones donde lo solicitan, donde los presidentes municipales nos donan los predios, ahí donde hay la necesidad y el gobierno es omiso en atender, nosotros vamos a resolver el problema y llevamos las escuelas, llevamos la educación, con el sacrificio que implica a los maestros sin cobrar, a los alumnos buscando un lugar. Ahí seguimos creando módulos y seguimos creciendo como organización y con escuelas. Es de recordar que fueron muchas marchas hacia Toluca, que caminábamos incluso desde la Marquesa, bajando por Toyocan hasta la entrada de Toluca, asentándonos, con los pies ardiéndonos, y todavía nos decían, maestro, nos vamos a quedar. Y había que quedarse. Era sorprendente verlo entrar a una jaula, incluso hasta triste, porque sabemos que eso también le causó mucho daño a su salud, porque entrar a una jaula a mantener una huelga de hambre, y el gobierno, en verdad, si nosotros no lo hubiéramos detenido, después de 8 días, el gobierno nos lo dejaba morir. Recordábamos todavía queriendo él tomar la palabra para coordinar las acciones y su voz cortada porque ya no
se notaba los estragos de un largo ayuno. Honramos la memoria de del maestro Pedro, de nuestro líder y fundador, con esto, como él nos enseñó, estudiando y luchando, trabajando, con resultados. Ahí están las escuelas, creciendo con matrícula, creciendo con resultados académicos, de retención, de abatimiento en el tema de atención a los jóvenes en cuestiones de adicciones, de conducta. Las escuelas se hicieron con la lucha. Hoy los tiempos son diferentes, claro, maestros, pero seguimos con esa esencia. Y cuando la organización lo demande y lo solicite, sabemos que nos contamos con cada uno de los compañeros maestros, porque siempre, siempre estamos en pie de lucha. Aquí se siembra la semilla de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl, que vio sus primeros frutos a solo un año de la primera convocatoria, con más de 400 alumnos que formaron la primera generación de las escuelas preparatorias Forjadores de la Patria. 2 años después, en 1996, tras arduas jornadas de gestiones, logra el reconocimiento y validez oficial de estudios de la primera escuela preparatoria oficial Forjadores de la Patria. Aquí empezó el sueño que parecía imposible. A 30 años de distancia, su obra cuenta con 11 escuelas y 2 módulos académicos. Es incalculable el número de estudiantes que han pasado por nuestras aulas y el impacto que hemos tenido en cada comunidad donde hay una escuela perteneciente a la UPTN. Municipios como Neza, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco y Valle de Chalco, Amecameca y Atlautla son comunidades que han sido beneficiadas con este sueño imposible que se volvió posible gracias a la lucha y el trabajo incansable del maestro Pedro Hernández Escobar. En defensa de la educación pública y los derechos laborales adquiridos, somos brazo que lucha y espíritu que crea.